Gloria al nombre de Jesucristo el Señor. Bueno, estamos por aquí nuevamente, por la gracia del Señor, para dar continuidad exactamente al libro El Espíritu Santo en acción en la vida del cristiano. Vamos a mirar en esta hora, en este momento, vamos a mirar el capítulo 4 y espero que quienes hayan estado mirando esto lo hagan bajo la supervisión del Espíritu Santo y seguramente será de muchísima bendición para su vida y para los suyos. El capítulo 4 de este libro dice el Espíritu Santo y la salvación. Vamos a mirar exactamente lo que dice el libro. De pronto diremos en el momento oportuno alguna palabra que no esté escrita allí, pero lo haremos exactamente sujetos a lo que esté escrito allí y sobre todo a lo que está escrito en la Biblia donde está escrita la palabra de Dios. Dice así, miremos la Biblia donde está escrita la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice de la siguiente manera. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para que ninguno se gloríe. Romanos capítulo 11, versículo 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es obra. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no sería obra. ¿Qué es gracia? El término gracia en su origen latín significa gratia y que es significado de benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Si bien es cierto, es por la sangre gloriosa del Señor Jesucristo que somos salvos, la efectividad de la sangre derramada por nuestros pecados es porque en ella estaba la propia vida del Espíritu de Dios, ya que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que no hubiera tenido ninguna efectividad la sangre de Jesús, así hubiera hecho milagros y hubieran dicho lo que es cierto, pero si el Espíritu Santo no estuviera en Jesús en su plenitud al ser la imagen de Dios, entonces la sangre de Jesús hubiera sido una sangre como la de cualquier hombre. Vamos a mirar entonces esta efectividad tan poderosa. Si esto no hubiera sido de esta manera, o sea, que el Espíritu Santo hubiera estado operando plenamente en la vida de Jesús, el apóstol Pablo no diría pisotear la sangre de Cristo, es también pisotear y afrentar y hacer afrenta al Espíritu de gracia. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo allí es que quien pisotee la sangre de Cristo está pisoteando el Espíritu Santo mismo, porque la efectividad de la sangre de Cristo, pues es la actividad propia del Espíritu Santo. Por lo tanto, la salvación, que es mediante la sangre de Jesús, tiene su validez por el Espíritu de gracia que en ella fluía. Jesús mismo dijo, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo hablo, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Esto solo lo podía decir Jesús y lo confirma más adelante diciendo, yo soy la vida. Juan 14, 6. Quiero que observe muy bien que la salvación que fue efectuada mediante la sangre del Señor Jesús, su justificación, redención y santificación, las estaba haciendo el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo en Jesús, usándolo como mediador entre Dios y los hombres. O sea,
usa esta parte visible de Dios en el cuerpo de Jesús, pero era el mismo Espíritu Santo que estaba haciendo todo esto en el cuerpo de Jesús. Por eso Jesús dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Juan 5:19. Y otro versículo que podemos citar con mucha confianza es Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió, Dios es espíritu y Dios nos reconcilió consigo mismo en la persona de Jesucristo, consigo mismo, o sea que efectivamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Bendito el nombre del Señor. Y nos dio el ministerio de la reconciliación a través de esta gracia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Estaba diciendo el apóstol, que a los apóstoles como tal, y también a nosotros, claro está, yo me siento comprometido con esto, de que Dios nos ha tomado para que el hombre venga a Él y el hombre se reconcilie con Dios mediante la sangre, mediante la gracia que fue entregada por Jesucristo el Señor con su muerte. Así que también, así que quien recibe a Jesús, oído a esto, según las declaraciones que vengo diciendo y que están aquí escritas, quien recibe a Jesús, recibe al que estaba en Él. Y quien lo rechaza, rechaza al que en él se manifestó. Juan 12:30 y Primera de Timoteo 3:16 dice así. Indiscutible, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quien recibe mi cuerpo, recibe lo que traigo en mi cuerpo. Y quien rechaza mi cuerpo, pues rechaza todo lo que posee mi cuerpo. En Jesús estaba corporalmente, dice la Biblia, toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita, o habitó, digo yo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Agregamos que quien rechaza mi imagen, a mí me rechaza. Y quien acepta mi imagen, a mí me recibe. Jesús, la imagen de Dios. Colosenses 1:15. Dios es espíritu. Primera San Juan capítulo 4, versículo 24. Las palabras se las dijo Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Por lo cual, la salvación es por el Espíritu Santo en la persona de Jesús el Cristo resucitado. Por eso Jesús dijo, el que a mí viene, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Juan 12:30. Por lo tanto, si eres cristiano, el Espíritu Santo está en ti sin lugar a dudas. Busca cada día su llenura. Ser lleno del Espíritu Santo no es un balbuceo. Esto se define por frutos, o sea, la llenura del Espíritu Santo no se define porque una persona hable en lenguas extrañas, sino por los frutos, porque conozco a muchos, y usted también seguramente, que hablan muchas lenguas, pero no tiene el fruto del Espíritu Santo, entonces no está lleno del Espíritu Santo, sino que lo que está hablando es otra cosa. Miremos. Repito, ser lleno del Espíritu Santo no es un balbuceo. Esto se define por los frutos. Mateo 7, 19, 16 al 20. No por palabras. No confunda bautismo con llenura, por una mala interpretación de Hechos 2, versículo 4. Ya que Lucas escribió los Hechos muchos días después, o sea que al escribir el libro ya había visto que quienes fueron bautizados fueron llenos.
Esto no lo dijo porque los vio hablar en lenguas, sino porque vio realmente la llenura en el diario vivir y los milagros y prodigios de quienes en verdad fueron llenos y no solo bautizados con el Espíritu Santo. O sea, Lucas no estaba escribiendo el día de Pentecostés, no dijo, no, no, eso se escribió muchos años después, entonces ya estaba diciendo algo real, algo confirmado, porque los vio, porque los oyó, claro, pero también luego vio los frutos, entonces pudo haber dicho, son llenos, porque en ese momento, pues, al parecer no había ningún movimiento del Espíritu Santo, de los frutos, o más bien de los dones del Espíritu Santo en acción. Esto se debe de tener muy en cuenta para todos los que hablan en lenguas. Ver lo que pasa en ellos después de verlos y oírlos hablar en lenguas, ¿ya? Porque si una persona ve hablar en lenguas o oye hablar en lenguas, pero no ve frutos, entonces ahí pasó fue otra cosa. Entonces hay que mirar su conducta o mirar sus vidas, que eso también defina la confirmación o las evidencias de que en realidad fue por el Espíritu Santo que hablaron en lenguas. Más si hay oído, más si hay actividad de alguno de estos dones, no se necesita esperar, sino confirmar. O sea, si no hay interpretación de lenguas, si hay interpretación de lenguas y hay discernimiento de espíritu, pues no se necesita esperar. Es simplemente confirmar y ya, pero si no hay tales dones activos como discernimiento e interpretación de lenguas, pues toca mirar entonces los frutos. Eh, Así que tenemos que mirar, y si hay esas manifestaciones, si yo tengo interpretación de lenguas, si tengo discernimiento, pues voy a decir, sí, efectivamente, los hermanos hablaron o el hermano o la hermana habló, leen lenguas por el Espíritu Santo y lo puedo confirmar por esto y aquello, o sea, el discernimiento de espíritus. Y que en verdad esa persona fue de bautizar. Y deje de decir, eso se siente, hermano. Hay gente con la que yo he hablado, y cuando estamos hablando del tema, me dice, hermano, es que eso se siente, hermano, eso se ve. Aquí no se trata de sentir ni de especular, porque si vamos a especular, pues entonces no haríamos nada, ¿cierto? Lo que se necesita aquí es la realidad misma del acontecimiento, o sea, no hay que, es que eso se siente, no, usted puede sentir cualquier cosa, ¿cierto? Porque si de pronto perdóneme lo que digo, pero si hay personas que ven hablar en lenguas a alguien y si no le cae bien, entonces dice, ah, quién sabe. Pero si estaba orando por esa persona y si le cae bien, entonces dice, ah, por fin, las oraciones contestadas. Pero simplemente es una deducción. Pero en eso es muy delicado decir que este fue bautizado con el Espíritu Santo simplemente porque lo oyó hablar en unas lenguas que usted no conoce sin usted tener discernimiento de espíritu ni revelación. Aquí no se trata de sentimientos, ni de que eso se sabe, no señor. La Biblia no me dice que es por sentimientos, ni porque a la lengua se ve, no. Es por discernimiento, revelación, por interpretación de lenguas. Al leer la Biblia debemos de mirar los tiempos entre un renglón y otro y hasta de una palabra u otra. ¿Por qué estoy diciendo esto aquí? Porque vengo diciendo que Lucas, que fue el escritor de los Hechos, eh, habló y dijo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Él está escribiendo eso, pero no fue en el momento de los hechos mismos o de los acontecimientos, sino que fue tiempo después que él pudo escribir esto porque vio el fruto, vio el resultado, porque muchas personas buscan que se les confirme el bautismo del Espíritu Santo porque hablaron en lenguas, pero la confirmación más real y más fiel no son exactamente que porque hablen lenguas. La confirmación más real es el fruto del Espíritu Santo reflejado en esa persona. No estoy diciendo que las lenguas no son una manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Si son por el Espíritu Santo, lógico que es una manifestación, no la única, y eso lo vamos a mirar a profundidad bíblicamente. Una de las manifestaciones que el Espíritu Santo da
al ser bautizados con el Espíritu Santo, valga la redundancia, entonces es el hablar en lenguas. Y eso lo vemos en la Biblia, en 4 citas bíblicas que hay por allí, pero eran 50 años después de que el apóstol Pablo miró los problemas que habían y Dios le dio esa capacidad, esa sabiduría para darnos a conocer otras cosas muy, pero muy importantísimas que no se han puesto en práctica. Ejemplo, ejemplo de lo que estoy diciendo, que la Biblia hay que mirarla en sus tiempos. Dice la Biblia en Génesis 4, 16 al 17, que Caín salió de delante de la presencia de Jehová y habitó en Nob, al oriente de Edén, y conoció a su mujer, la cual le concebió un hijo. En estos renglones está ocultando el escritor por lo menos 150 años. Así es sencillo. Vemos un problema con Dios allí y con Caín. Caín mata a Abel, Dios lo echa y Caín se va y dice que fue y habitó. Entonces usted mira como si andó 15 días o un mes y llegó y construyó, nos está hablando más o menos de 150 años, mirando todo el enfoque bíblico, mirando todo el relato bíblico, entonces nos damos cuenta de esto. Con esto quiero decir que al escribir no siempre señalamos todos los detalles. Y en la Biblia sí que hay detalles ocultos por múltiples razones. Por lo tanto, al tratar de interpretar el texto bíblico, se debe de mirar todo el panorama bíblico que lo rodea, la intención del escritor y así dar una fiel o más acertada interpretación. Estoy diciendo todo esto con relación a que Lucas en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero en Lucas no escribió eso. Al otro día eso es, cuando usted mira en qué año, en qué fecha fue escrito, Hechos, se da cuenta que fueron muchos años después. Ahora algo muy importante para terminar este capítulo. No olvide por ningún momento que no estamos rechazando el bautismo del Espíritu Santo. No se les vaya a olvidar esto porque no lo estamos rechazando. Estamos mostrando el movimiento y el movimiento del Espíritu Santo en la vida del cristiano, la unción, el mover del Espíritu Santo, y no se puede descartar el bautismo con el Espíritu Santo por ningún motivo. Y también no se le olvide, y le aseguro, que la Biblia que usted, y lo más seguro es que la Biblia que usted tiene en sus manos en este momento, tiene mucho vocabulario trinitario, ya que fue traducida por ellos mismos, católicos y trinitarios. Bueno, el católico es trinitario. Por lo tanto, en cada tema oído, en cada tema relacionado con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, se debe de analizar contextualmente para no confundir, para no sucumbir en doctrinas erróneas. Así que les dejo por aquí este maravilloso capítulo 4, corto, sustancioso, delicado, mirándolo a profundidad. Les será de mucha bendición y esperamos poder continuar próximamente hablando acerca de estas maravillas que están escritas aquí en el libro El Espíritu Santo en acción en la vida del cristiano, el cual en algún momento saldrá al público como tal, en su forma de libro como tal. Dios les bendiga, que la pasen muy bien.